Amado Padre Celestial, nos presentamos esta noche a nuestra cita, agradecidos porque sabemos que traemos gozo a tu corazón cada vez que nos presentamos, y más cuando es con la intención de conocerte más, de entender cómo tú nos has revelado toda tu palabra, toda tu verdad, todo tu plan. Y nuestro anhelo es cada vez más estar capacitados para comprenderte, para poner en acción tantas estrategias, tantas armas que tú nos muestras y nos enseñas en tu palabra. Y nos gozamos de este tiempo que pasamos delante de ti, recibiendo conocimiento y revelación, dejándote trabajar en nuestro ser interior para que cada vez moldees mejor a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Así te entregamos este tiempo y nuestra petición de que a través de tu Santo Espíritu nos guíes a toda la verdad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, quiero comentarles que hoy traigo para ustedes algo que muy posiblemente ya lo hemos visto en otras ocasiones en las predicaciones de nuestra propia congregación, que algunas veces ya he tocado también un poco de este conocimiento, pero que hoy vamos a profundizar un poco más. Y quiero decirles que tengo, casi como es mi costumbre, muchísima información que voy a tratar de hacerla sencilla y resumida, solamente para que ustedes puedan enriquecer en un área algo de su conocimiento de la palabra de Dios. En esta investigación que yo hice para traerles el día de hoy, recopilé muchísimos puntos. En un principio pensaba darles la mayor cantidad posible, pero como no me gusta hacer que nuestra plática dependa de una segunda parte, de la cual se requiera estar al pendiente de dos partes para tener la plenitud, pues tal vez me voy a basar a lo más sencillo en esta ocasión, y en posteriores iremos agregando los otros aspectos que corresponden a esto mismo que vamos a ver hoy. Hoy quiero hablarles acerca del número 7. En muchas ocasiones hemos comentado cómo el número 7 es número de Dios. Así como el 1, así como el 3. Pero el 1, que representa a Dios como el ser único en el universo, del cual no hay nada más que se le parezca, como el número 3 nos habla de que ese único Dios tiene 3 personas, podríamos pensar que el número 7 también tiene que ver con la persona de Dios. Y en cierta forma sí lo es, pues se nos dice de muchas cosas que Dios intervienen en su carácter y que tienen que ver con el número 7, como los 7 espíritus de Dios, como las 7 cosas que Dios aborrece. Pero a lo largo de la palabra vemos que las series de 7
aparecen incontablemente. Muchísimos son las menciones de aspectos que tienen que ver con el número 7. Y hoy vamos a ver solamente un poco. El número 7, al tratar de hacer una definición de él, vemos que significa o representa plenitud y perfección. Vamos a internarnos un poquito más para saber cómo es que ese número 7 representa la plenitud y la perfección. Y entonces vemos que del número 1 al número 6 hay una progresión. A veces es progresión en revelación, a veces es progresión en poder, a veces es progresión en conocimiento, en detalles que se nos aportan. Pero sea como sea, esos números del 1 al 6 muestran el aspecto humano, como sabemos que el número 6 representa al hombre. Y entonces el número 7, indefectiblemente, nos habla de la participación de Dios en esa serie que estemos tratando. Pero que solamente al llegar al número 7, o sea, a la séptima mención, al séptimo ejemplo, al séptimo espíritu, al séptimo elemento, hasta ese momento se complementa esa serie y llega al plan perfecto de Dios, a una plenitud, a una perfección, pero que indefectiblemente tiene que participar Dios con su poder, con su revelación, con su manifestación. Y tenemos muchísimos casos en la Biblia, pero por ejemplo, vamos a tomar brevemente la historia de Jericó, donde vemos que el hombre estaba encargado de rodear la ciudad por 7 días, un rodeo o una vuelta cada día, con algunos puntos que debería de obedecer, pero que en los cuales no se notaba absolutamente ningún cambio, ninguna diferencia entre el comportamiento de la muralla, de las personas de Jericó, del mismo pueblo, en el transcurso de esos 6 días. Sin embargo, al llegar el séptimo día y al no dar una vuelta, sino dar 7 vueltas, ahí se ve la manifestación del poder de Dios, derribando esas murallas que eran impenetrables, sin quedar lugar a dudas de que lo que lograba el hecho era el poder, la manifestación y la presencia de Dios, no lo que el hombre había realizado. El hombre no había podido crear con su marcha ningún efecto en la muralla. Sin embargo, eran necesarios esos 6 días para que se llegara a la progresión del 1 al 6 y en el séptimo la intervención de Dios en la consumación perfecta de su plan. De igual manera también lo vemos, por ejemplo, en los baños de Naamán, quien estaba leproso, quien al sumergirse la primera, segunda, hasta la 6ª vez, no veía absolutamente ningún cambio en su enfermedad. Sin embargo,
era necesario que se fueran dando consecutivamente esas inmersiones que Dios le había mandado para que al momento de la séptima inmersión en el río Jordán se manifestara el poder, la gracia de Dios y se llevara al cumplimiento de su voluntad, la cual era limpiar a ese hombre de su enfermedad, de su lepra. Así dejando evidencia de que no había sido ni las aguas ni la intervención del hombre, sino la manifestación de la presencia, de la gracia y del poder de Dios en la séptima inmersión, la que había llevado a la revelación del plan perfecto de Dios, a la plenitud de esa sanidad. Y así pues tenemos muchísimos ejemplos. Vemos también, por ejemplo, en estos aspectos que la gracia de Dios funciona sobre el principio que ya hemos estudiado mucho y mencionado mucho aquí, de la fe. Porque para que el pueblo de Dios rodeara Jericó 6 días consecutivos, se requería que confiaran en el plan que Dios había revelado. De igual manera, Naamán, aunque no tenía una gran fe, tuvo que confiar en la promesa de Dios para ejecutar esas 6 inmersiones en el río Jordán. Tenemos otro caso donde se ve únicamente la intervención de Dios, pero siguiendo este mismo plan que estamos trayendo este día a este tema. Y es, por ejemplo, la creación. Dios hizo la creación mencionada en el Génesis en 7 días. Día tras día se fue añadiendo un elemento necesario, pero esa creación quedó perfecta solamente hasta la intervención de Dios. Entonces vemos que aun cuando el hombre ya había sido creado en el día sexto, pues no dejaba de ser más que algo más, ni siquiera como los animales, sino como el mar, como alguno de los elementos que estaban allí. Pero cuando Dios interviene dándole un soplo de vida, lo convierte en un ser viviente. Y eso hace que su creación quedara completa, perfecta, y entonces descansa el día séptimo, pues ya la obra había sido realizada y ahí se manifestaba Él en su poder, en su gracia. Ahora, estos puntos del número 7 los vemos una y otra vez repetidos en lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en las 7 formas que Dios usa para dar su testimonio, en las 7 formas en que Dios nos da su conocimiento, su revelación, en las 7 formas en que Dios crea y nos entrega los símbolos proféticos. Y así, en muchísimos puntos vemos que Dios muestra el número 7 una y otra vez. Este tema que estamos tocando hoy tiene una importancia
principal muy grande, nos es necesario tener esta clase de conocimiento y de revelación para comprender un tema que está de actualidad, que es el del Apocalipsis. Comprendiendo estas formas en que Dios nos transmite la comprensión de su plan divino, nosotros podemos llegar a tener una mejor comprensión de todo lo que aparece en Apocalipsis, que está mayormente mencionado en símbolos proféticos. Entonces vamos a ir partiendo desde lo más sencillo. Posiblemente en esta ocasión solamente veamos este punto, y es cómo Dios nos transmite su testimonio. Y así nos dice que una forma en que nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para ir comprendiendo lo que su palabra dice, encontraríamos en primer lugar que tenemos que conocer, que familiarizarnos, que entender el santuario, lo que es el tabernáculo. El tabernáculo es el que dio forma a después el templo de Salomón y al segundo templo. Entonces, nosotros hemos ido poco a poco explicando cómo es ese tabernáculo, qué elementos tiene y qué representa, y ese es fundamental para comprender los planes de Dios. El siguiente punto son las doctrinas. Las doctrinas son enseñanzas principales, fundamentales, que rigen toda nuestra comprensión de la Biblia. También tenemos que considerar la astronomía, porque dentro de las explicaciones que Dios nos habla simbólicamente y proféticamente, intervienen mucho los astros. Él menciona hechos que tienen que ver con estrellas, con el sol, con la luna, con ocultamientos, con oscurecimientos, con lunas de sangre. Muchas formas en que la astronomía tiene que ser considerada en nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y hasta ahí llevamos 3: el santuario, las doctrinas y la astronomía, que son un poco, lo vamos a ver en la siguiente forma, que es como Dios da su testimonio, corresponden a una revelación un poco más natural y sencilla, fundamental. Pero de la 4 a la 7 tiene que ver con tipos y símbolos proféticos. Más bien, estas 4 formas de entender la palabra corresponden a los tipos proféticos. Y la primera forma de comprender esos tipos proféticos serían los símbolos. En la Biblia vamos a encontrar que muchas cosas, aunque dan un nombre de cosas naturales, están simbolizando algo espiritual. Y sería el punto 4. También tenemos que atender a las historias paralelas. Aquí mayormente se refiere a una historia en el Antiguo Testamento que tiene una otra historia que compagina en todos o en la mayoría de sus detalles, general y mayormente en el Nuevo Testamento. Esas son historias paralelas y que nos ayudan a tener la comprensión
del tipo profético de lo que Dios nos está hablando a través de esas historias. Y sería el punto 5. El punto 6 lo formarían los patrones proféticos, los cuales están manifestados o los encontramos cuando vemos la correspondencia entre varias menciones de historias paralelas. Cuando encontramos una historia en el Antiguo Testamento que tiene su historia paralela en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con otra historia del Antiguo Testamento que se relaciona con su historia paralela del Nuevo Testamento, y así en varias que se tienen puntos en común que nos traen mayor revelación, se ha formado un patrón profético. Vemos que Dios empezamos a sacar como una clave donde ya sabemos, no, pues cada vez que Dios menciona esto, se refiere a este conocimiento. Esto es lo que nos está hablando en realidad, lo que nos está transmitiendo. Tenemos muchos ejemplos, pero ahorita no quisiera entrar para no crear mayor confusión, mayor cantidad de datos que luego nos es difícil organizar y manejar. Y tendríamos el aspecto número 7, que como acabamos de hablar, es el que trae la plenitud, el que trae la perfección, el que nos manifiesta el plan perfecto y completo de Dios. Y en este caso, quien nos trae ese conocimiento de todo el mensaje transmitido por Dios a través del conocimiento del santuario, de las doctrinas de la astronomía, de los símbolos, de las historias paralelas y de los patrones proféticos, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos siempre que recordar que toda la vida, desde la creación, el encargado de llevar a una culminación el plan perfecto de Dios siempre ha sido el Espíritu Santo. Y para nuestras vidas también lo es así. De ahí que viene la importancia de que nosotros, a través de nuestra vida cristiana, hayamos creado una relación con Dios que nos permita ir sabiendo a profundidad cómo es el Espíritu Santo, cómo acercarnos a Él, cómo habla a cada uno de nosotros, porque Él se comunica con cada uno de una manera única y personal. Nosotros no podemos decir el Espíritu Santo se va a revelar de esta forma o de esta otra. Él va a cada persona, le va a hablar, lo va a guiar, lo va a enseñar de una manera única y personal. De ahí que nosotros tenemos que aprender y descubrirlo, porque en un principio, cuando nacemos de nuevo, como la palabra nos dice, somos como un recién nacido. El recién nacido no sabe cuando siente hambre y que tomando leche se le va a saciar ese malestar que él tiene. Los que tienen cuidado de nosotros, que son nuestros padres o nuestros ayos, dice la palabra de Dios, son los que nos ayudan en esas circunstancias. Y la mayoría de nosotros, cuando nacemos de nuevo, alguien nos va poco a poco ayudando y guiando. Pero la misma palabra dice que llega el momento en que nosotros ya tenemos necesidad de alimento sólido y de nosotros mismos ya empezar a hacer nuestra independencia espiritual. Entonces, los que ya tenemos un tiempo en el Señor, ya debemos tener cierto grado de comunicación con Dios a través de su Espíritu, reconocer cómo Él nos habla,
cómo Él nos guía, cómo Él nos estorba algunas situaciones para que no cometamos errores, cómo nos evita accidentes, tropiezos, malas decisiones, muchas cosas que el Espíritu Santo siempre está trabajando y que nosotros fallamos en entender y en obedecer. Entonces, en esta ocasión, me gustaría que lo que nos quedara para meditar, para recapacitar al final, sea que Dios nos da muchos elementos para ir avanzando. Son los elementos progresivos, los del 1 al 6. Pero que esos 6 elementos, por buena doctrina que tengamos, por gran conocimiento del santuario, de la astronomía, de los símbolos proféticos, de los patrones proféticos, ninguno de esos conocimientos, por grandes y extensos que sean, va a cumplir el propósito pleno y completo y perfecto de Dios, sino hasta la intervención del Espíritu Santo. En esta y en todas las ocasiones. Entonces, pues esa es mi invitación el día de hoy, a que profundicemos, cultivemos, busquemos esa comprensión del Espíritu Santo, porque si no vamos a estar como perdidos en la vida espiritual. Porque si en la vida terrenal aún lo que percibimos por medio de nuestros sentidos no nos es suficiente para desarrollarnos exitosamente, imaginemos en el mundo espiritual donde todas las cosas son invisibles. Necesitamos definitivamente la guía del Espíritu Santo. Vamos a despedirnos clamando por esa comprensión. Amado Padre, te damos tantas gracias, te alabamos, porque desde tu primera revelación en el Génesis, tú mencionas tu Santo Espíritu, llevando a cabo la obra perfecta de la creación. Y desde ahí, todo lo que es la realización de tu plan y de tu obra requiere la intervención del Espíritu Santo. Así que esta noche te damos gracias porque sabemos que tú nos has dado tu Santo Espíritu. Fue una promesa. Y Jesús subió a los cielos para enviarnos al Consolador. Así es que tenemos certeza, tu palabra dice que con ese Espíritu Santo hemos sido sellados. Primero hemos sido llenados y luego sellados. Y que Él nos guiará a todo conocimiento, a toda la verdad. Y además que Él es el que nos guía en toda nuestra vida espiritual. Lo sabemos, Señor, pero también reconocemos que muchas veces no tenemos esa habilidad de escuchar claramente su voz y su dirección, de distinguir lo que Él nos señala. Y queremos que eso tú intervengas, Padre. Nos transformes, porque sabemos que no depende del Espíritu Santo, sino de nosotros, de nuestra imperfección, de nuestros pensamientos que anteponemos, que tu misma palabra dice que debemos derribar esas fortalezas que no nos permiten y que nosotros somos los que la hemos levantado a través del raciocinio, de la lógica, de la enseñanza del mundo y nos impide escuchar a plenitud ese Espíritu Santo del cual dependemos y por el cual clamamos esta mañana. Trabaja en nosotros, Señor. Desechamos todo eso que hemos recopilado y que es un estorbo. Te damos gracias porque sabemos que lo harás, pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.